Voy a leer la palabra de Dios que dice así, Job capítulo 11 en adelante. Entonces Sofar el Naamatita respondió, ¿quedará sin respuesta a esa multitud de palabras? ¿Será absuelto el que mucho habla? ¿Hará callar a los hombres tu palabrería? ¿Harás escarnio sin que nadie te reprenda? Pues has dicho, mi enseñanza es pura y soy inocente ante tus ojos. Pero ¿quién me diera que Dios hablara, que abriera sus labios contra ti y te declarara los secretos de la sabiduría? Porque la verdadera sabiduría tiene dos lados. Sabrías entonces que Dios da por olvidada parte de tu iniquidad. ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión, más ancha que el mar. Si él pasa o encierra o convoca una asamblea, ¿quién podrá impedírselo? Porque él conoce a los hombres falsos y ve la iniquidad sin investigar. El hombre tonto se hará inteligente cuando el pollino de un asno montés nazca hombre. Si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en sus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás, porque olvidarás tu aflicción como aguas que han pasado, la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces confiarás porque hay esperanza, mirarás alrededor y te acostarás seguro, descansarás y nadie te atemorizará. Y muchos buscarán tu favor, pero los ojos de los malvados languidecerán y no habrá escape para ellos. Su esperanza es dar su último suspiro. Entonces respondió Job, en verdad que ustedes son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría. Pero yo también tengo inteligencia como ustedes. No soy inferior a ustedes. ¿Y quién no sabe esto? Soy motivo de burla para mis amigos. Yo, el que clamaba a Dios y él le respondía, motivo de burla es el justo e intachable, el que está en holgura, desprecia la calamidad como cosa preparada para aquellos cuyos pies resbalan. Las tiendas de los destructores prosperan y los que provocan a Dios están seguros, a quienes Dios ha dado el poder que tienen. Ahora, pregunta a los animales y que ellos te instruyan, a las aves de los cielos y que ellas te informen, o habla a la tierra y que ella te instruya, y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. ¿No distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? En los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. En él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. Él derriba y no se puede reedificar, aprisiona a un hombre y no puede ser liberado. Él retiene las aguas y todo se seca y las envía e inundan la tierra. En él está la fuerza y la prudencia. Suyos son el engañado y el engañador. Él hace que los consejeros anden descalzos y hace necios a los jueces. Rompe las cadenas de los reyes y ata sus cinturas con cuerda. Hace que los sacerdotes anden descalzos y derriba a los que están seguros. Priva del habla a los hombres de confianza y quita a los ancianos el discernimiento. Vierte desprecio sobre los nobles y afloja el cinto de los fuertes. Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Engrandece las naciones y las destruye, ensancha las naciones y las dispersa, priva de inteligencia a los jefes de la gente de la tierra y los hace vagar por un desierto sin camino. Andan a tientas, en tinieblas, sin luz, y los hace tambalearse como borrachos. Todo esto han visto mis ojos, lo han escuchado mis oídos y lo han entendido. Lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy menos que ustedes, pero quiero hablarle al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios, porque ustedes son forjadores de mentiras. Todos ustedes son médicos inútiles. ¿Quién diera que guardaran completo silencio y se convirtiera esto en sabiduría suya?
Oigan, les ruego mi razonamiento y presten atención a los argumentos de mis labios. ¿Hablarán ustedes por Dios lo que es injusto? ¿Y dirán por él lo que es engañoso? ¿Mostrarán por él parcialidad? ¿Lucharán ustedes por Dios? ¿Les irá bien cuando él los escudriñe? ¿Y lo engañarán como se engaña a un hombre? Ciertamente él los reprenderá si en secreto muestran parcialidad. ¿No los llenará de temor su majestad y no caerá sobre ustedes su terror? Las máximas de ustedes son proverbios de ceniza. Sus defensas son defensas de barro. Cállense delante de mí para que yo pueda hablar y que venga lo que venga sobre mí. ¿Por qué he de quitarme la carne con mis dientes y poner mi vida en mis manos? Aunque él me mate, en él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de él. Esto también será mi salvación, porque un impío no comparecería en su presencia. Escuchen atentamente mis palabras y que mi declaración llene sus oídos, pues yo he preparado mi causa. Sé que seré justificado. ¿Quién discutirá conmigo? Porque entonces me callaría y moriría. Solo dos cosas deseo que tú hagas conmigo, y no me esconderé de tu rostro, que retires de mí tu mano y que no me espante tu terror. Entonces llámame y yo responderé, o déjame hablar y respóndeme tú. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? ¿Harás que tiemble una hoja llevada por el viento o perseguirás a la paja seca? Pues escribes contra mí cosas amargas y me haces responsable de las iniquidades de mi juventud. Pones mis pies en el cepo y vigilas todas mis sendas. Pones límites a las plantas de mis pies mientras me deshago como cosa podrida, como vestido comido de polilla. El hombre, nacido de mujer, corto de días y lleno de tormento, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Sobre él ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Aparta de él tu mirada para que descanse hasta que cumpla su día como jornalero. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar, y sus renuevos no le faltarán, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo. Al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. Pero el hombre muere y yace inerte, el hombre expira. ¿Y dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca, así el hombre se acuesta y no se levanta. Hasta que los cielos ya no existan, no se despertará ni se levantará de su sueño. Oh, si me escondieras en el Seol, si me ocultaras hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un lazo y de mí te acordaras. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Tú llamarás y yo te responderé. Anhelarás la obra de tus manos, porque ahora cuentas mis pasos, no observas mi pecado. Sellada está en un saco mi transgresión y tienes cubierta mi iniquidad, pero el monte que cae se desmorona y se cambia la roca de su lugar. El agua desgasta las piedras, sus torrentes se llevan el polvo de la tierra. Así destruyes tú la esperanza del hombre, prevaleces para siempre contra él y se va. Cambia su apariencia y lo despides. Alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe. Y son humillados, pero él no lo percibe. Pero su cuerpo le da dolores y se lamenta solo por sí mismo. Quiero comenzar con una historia, mis hermanos. En septiembre del año 1855, septiembre de 1855, un grupo de misioneros comenzaron vuelos sobre un territorio indígena de un grupo llamado los Guarani en Ecuador. Ellos volaban y ataban en canastas regalos que los indígenas podían agarrar en la tierra. Ellos estaban haciendo contactos durante meses con estos indígenas. Ellos les traían regalos y al principio los indígenas no tomaron los regalos, pero después fueron tomando los regalos y poniendo regalos en la canasta. Estos indígenas
eran conocidos por su violencia. Habían unas empresas petroleras que querían examinar yacimientos de petróleo en esa selva y los indígenas mataban a los empleados de las petroleras. Y había conversaciones entre las petroleras y el gobierno de Ecuador para eliminarlos, quitarlos de ahí, acabar con los indígenas. Y los misioneros dijeron, antes de que todo esto escale, tenemos que predicarles el evangelio a los indígenas. Y empezaron estos contactos. En enero de 1956 hicieron contacto con ellos. Y exactamente el 8 de enero resultó algo trágico porque ellos habían aterrizado en una playa con su avioneta. Y al principio salieron indígenas de la selva, se acercaron y tuvieron encuentros amistosos, pero de repente salió un grupo de gente violenta y los mató a los 5. Uno de los hijos del piloto del avión, llamado Stephen Saint, estaba platicando con alguien un día y esta persona le dijo, escucha esto, al hijo de uno de los misioneros muertos en ese río en Ecuador, que quería compartirle el evangelio a los indígenas. Si tu papá y sus 4 amigos hubieran hecho las cosas de otra manera, no hubieran muerto. En otras palabras, ellos se equivocaron y por eso se murieron. A veces, mis hermanos, a veces no sabemos qué decir cuando vemos el sufrimiento de alguien, pero a veces creemos que sí sabemos qué decir, pero nuestras palabras son tan insensibles y tan desatinadas que terminamos haciendo más daño que bien. Terminamos haciendo muchísimo daño. Yo creo que no podemos apuntar al hombre que le dijo esto a Stephen Saint, ¿cierto? Porque nosotros hemos dicho cosas parecidas. Nosotros hemos hablado con gente que sufre de maneras insensibles, de maneras crueles, de maneras dañinas. Nuestras palabras no han sido medicina para muchos que sufren, sino que han sido golpes de espada, dice Proverbios. Y exactamente eso sucedió con los amigos de Job. Ellos vieron a su amigo que sufría y le decían, tú hiciste mal, por eso te está yendo mal. Y te está yendo tan mal porque así fue tu pecado, tan grave. Si hubieran sido mexicanos, le hubieran dicho, según el sapo es la pedrada, Job. Recíbelo. Recíbelo. ¿Por qué te está yendo tan mal? Porque eres perverso, porque eres malo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Arrepentirte y cambiar de dirección. Arrepentirte y cambiar de dirección. Esas palabras resumen lo que los 3 hombres le dijeron a Job una y otra vez y otra vez y otra vez. Y hoy nos toca escuchar a uno de ellos llamado Zofar. Ya escuchamos a Elifaz, ya escuchamos a Bildad y hoy escucharemos a Zofar. Y cada vez que avanza el libro se vuelven más insensibles y más crueles al hablar a Job. Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que genuinamente servía a Dios. No había hipocresía en él. Guiaba a su familia a amar a Dios, a adorar a Dios. Pero en un solo día este hombre perdió absolutamente todo. Sus negocios, sus empleados, su salud, sus hijos, 10 hijos. Y llegaron estos 3 amigos y no le motivaron a amar a Dios, a seguir a Dios, a servir a Dios, y tampoco su esposa estaba ahí para hacerlo. Su esposa le dijo pecaminosamente que maldijera a Dios y se muriera. Sus amigos estuvieron callados 7 días, fue lo mejor que hicieron, y luego empezaron a hablar acusando a Job. Pero Job no dejó de buscar a Dios, clamar a Él, llevar su dolor a Él, sus ansiedades a Él, sus preguntas a Él.
sus quejas incluso a él. Aunque sus amigos lo acusaron de haber cometido pecados graves, Job no aceptó sus acusaciones y más bien decidió seguir buscando a Dios, seguir buscando respuestas de él. Y este sermón se titula como una frase de Job: quiero hablarle al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. Primero veremos las palabras de Sofar y luego las palabras de Job. Y Sofar en el capítulo 11 hace dos cosas básicamente. Ellos dicen mucho, mis hermanos, pero claro, estos 4 capítulos tenemos que condensarlos en algún punto, ¿cierto? Y así vamos a hacer en todos los domingos que estemos considerando estas conversaciones entre Job y sus amigos. Vamos a condensar lo que ellos dijeron y las palabras de Sofar. Podemos decir que, en primer lugar, en la primera parte de su discurso, acusa a Job, y en la segunda parte de su discurso lo llama al arrepentimiento. Mira cómo empieza en el versículo 1 del capítulo 11. Job 11:1. Entonces Sofar, el naamatita, respondió: ¿quedará sin respuesta esa multitud de palabras? ¿Será absuelto el que mucho habla? ¿Hará callar a los hombres tu palabrería? ¿Harás escarnio sin que nadie te reprenda? Job, estás hablando demasiado. O como algunos le hubieran dicho, bla, 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 bla. ¿Cuándo te vas a callar, Job? ¿Cuándo vas a dejar de decir tantas necedades? Job, hace ratos te hubieras callado. Hace ratos te hubieras callado. Y aquí en el versículo 4, Sofar está tomando palabras de Job y está torciéndolas. Has dicho, le dice Sofar a Job, mi enseñanza es pura y soy inocente ante tus ojos. Pero ¿quién diera que Dios hablara, que abriera sus labios contra ti y te declarara los secretos de la sabiduría? Porque la verdadera sabiduría tiene dos lados. ¿Sabrías entonces que Dios da por olvidada parte de tu iniquidad? ¿Sabe lo que está diciendo Sofar, mi hermano, mi hermana? Ay, que Dios hablara en este momento. Él te dijera que no te ha castigado ni por la mitad de lo que has hecho. Eso es lo que le está diciendo. Mira el último versículo que leí, el versículo 6. ¿Sabrías entonces, la última frase, que Dios da por olvidada parte de tu iniquidad? Agradecido vas a estar, Job. Agradecido vas a estar con Dios de que no te ha castigado como tu pecado lo ha merecido. La mitad te dio Dios de lo que merecías. Y aquí empieza todo un discurso sobre Dios, sobre la grandeza de Dios. Y Sofar, como hemos dicho antes y como dijeron los otros amigos, Sofar dice muchas cosas que son verdad, mis hermanos. Son verdad, son totalmente verdad, pero en el momento equivocado, a la persona equivocada, de la manera equivocada, con la actitud equivocada. No estuvimos ahí, pero seguramente con el lenguaje verbal equivocado también. ¿Podrás tú descubrir, versículo 7, las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? ¿Acaso son como los cielos? ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son. Altos son como los cielos, ¿qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol, ¿qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha del mar. Tú estás hablando sin saber. Tú no tienes ni la menor idea de lo que estás diciendo. No sabes que estás pidiendo una audiencia, porque eso fue lo que Job hizo en los capítulos anteriores. No sabes que estás pidiendo una audiencia con Dios, con el Rey de toda la tierra, que sabe absolutamente todos los secretos de todos los hombres. Él sabe tus secretos. Es como que Sofar le está diciendo, pues si ya sabemos que eres perverso, solo dilo, ¿no? Ya sabemos que has andado en en malas tranzas. Ya sabemos, porque lo que te está pasando no es como, ups, mira, qué coincidencia, estoy sufriendo así. No, ya sabemos, tus negocios, seguro prosperaste por corrupto, por ratero, te metiste en negocios turbios, algo hiciste, Job, sácalo. A ver, enseña tus depósitos. Algún lavado has de tener por ahí. Algo hiciste. Y Dios ya sabe.
Dios ya lo sabe. Versículo 11. Porque Él, Dios, conoce a los hombres falsos y ve la iniquidad sin investigar. Dios no tiene que investigarte nada, Él ya te conoce todos los detalles de tu vida. Y mira el versículo 12, qué insensible. Y aquí, mis amados hermanos, tenemos que examinar nuestra propia vida. Somos muy insensibles cuando otros sufren. Por ejemplo, en esta situación que está viviendo Guadalajara, tú puedes ser insensible con alguien que está ansioso, dolido, triste, enojado. Ah, no es nada, no pasa nada. Cállate y ve a trabajar. Es ser insensible, mis hermanos, a cómo la otra persona está experimentando su dolor, su ansiedad, su preocupación, su tristeza. Y mira lo que le dice Sofar a Job. El hombre tonto se hará inteligente cuando el pollino de un asno montés nazca hombre. Estas son palabras poéticas, mis hermanos, para decirle, qué necio eres, Job. Qué necio eres, qué burro eres, qué asno eres, qué tonto eres. ¿Ya saben por qué les dije que se ponen peor los discursos de los amigos de Job? Y aquí entramos a la segunda parte, el llamado al arrepentimiento. Pero qué manera de llamar al arrepentimiento, ¿cierto? Gálatas 6:1 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre, no sea que ustedes también sean tentados. Si ves a alguien en pecado, llega con mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Poder bajo control. Sí, tú le puedes decir insultos, ofensas, tú puedes despotricar con tu boca contra él. Pero dice Pablo, no, con mansedumbre. O sea, tú puedes hacer eso, pero no lo hagas. Poder bajo control. Como cuando se dice amansar a los caballos, ¿cierto? Un caballo manso no quiere decir que perdió su fuerza. Sigue teniendo su fuerza, pero está bajo control. Claro, tú puedes llegar y ofender al hermano que pecó, lastimar al hermano que pecó, pero no lo hagas. Con mansedumbre, poder bajo control. Y la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Sofar no tiene ningún tipo de mansedumbre. Él va a llamar al arrepentimiento, pero le dice, qué necio eres. Solo reconoce que pecaste, menciona tus pecados y ya. Y cambia dirección. No seas tonto, no seas necio. Versículo 13. Si diriges bien tu corazón y te extiendes a él tu mano, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti, no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás, porque olvidarás tu aflicción como aguas que han pasado, las recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces confiarás porque hay esperanza, mirarás alrededor y te acostarás seguro. Descansarás y nadie te atemorizará y muchos buscarán tu favor. Job, arrepiéntete y te va a ir súper bien. Te va a ir súper bien. Vas a empezar a tener éxito de nuevo en tus negocios, vas a empezar a contratar gente, vas a empezar a tener fiestas, vas a empezar a celebrar y tu vida va a ser feliz. Y si no, hay una amenaza. Miren el versículo 20. Pero los ojos de los malvados languidecerán y no habrá escape para ellos. Su esperanza es dar su último suspiro. Job, si no te arrepientes, te va a ir peor. Si no reconoces lo que te estamos diciendo, te va a ir peor. Y aquí vemos, mis hermanos, la teología de Satanás. La teología de Satanás. Todas estas palabras dichas en este momento a esta persona, en esta circunstancia, son mentira. Sofar es un mentiroso. Y en un momento vamos a ver que Job le dice, ustedes son forjadores de mentiras. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes no están diciendo la verdad acerca de mí, acerca de Dios y acerca de esta situación. Es mentira, mis hermanos. Es mentira que si tú te portas bien no vas a sufrir. Es mentira.
Es mentira. Es mentira que si tú eres piadoso y amas a Dios y sirves a Dios y caminas con Dios, no vas a sufrir. Es mentira. Es mentira que si tú temes a Dios genuinamente, de corazón, sirves a otros, das tu vida sacrificialmente a otros, es mentira que no vas a padecer y que te va a ir bien. Es mentira. No es verdad. Y hay diferentes tonos de esa mentira. Desde el falso evangelio de la prosperidad que dice, da tu ofrenda y Dios te va a dar salud, da tu ofrenda y Dios te va a dar éxito laboral, hasta el cristiano que sufre y le dice a Dios, ¿por qué me estás tratando así si yo he sido un hijo fiel? Es mentira, mis hermanos. No, no sigue una cosa con la otra, ¿sí? No, la ecuación no es, me porto bien, igual me va bien. Nunca me enfermo, nunca voy a tener problemas. Honro a Dios, igual a vida libre de sufrimientos. No funciona así, mis hermanos. No funciona así. En todas las escrituras, búscala de arriba para abajo, lees de Génesis a Apocalipsis y no vas a encontrar ni una promesa que diga ahí que Dios ha dicho que los justos nunca van a padecer en esta tierra. Es más, hay una promesa de Jesucristo en el Evangelio de Juan. ¿La recuerdan? Jesús le dijo a sus discípulos, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y aquí, mis hermanos, no es que somos aves de mal agüero y, en esta iglesia queremos vivir todos esperando que nos pase algo malo. No, mis hermanos, ese no es el punto. ¿Sabes cuál es el punto? Que la palabra de Dios venga como una aguja y reviente la burbuja de nuestras ideas falsas occidentales de que no hay sufrimiento en esta vida. Nosotros somos la sociedad occidental, Europa y América, que peor hemos sido entrenados para enfrentar el sufrimiento en esta vida. Sociólogos, investigadores han estudiado cómo sociedades han entrenado a sus miembros para hacer frente al sufrimiento en sus vidas, y la sociedad occidental es la peor de todas. Y nosotros estamos ahí. Nosotros estamos ahí. No creas esa mentira, mi hermano, mi hermana. Job no la creyó y por eso no se quedó callado. Y aquí veamos entonces su respuesta, mis hermanos. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14 tenemos la respuesta de Job. Esta es la parte del discurso entre Job y sus amigos, el discurso de Job más extenso de todo el libro. Job, en estos 3 capítulos, es cuanto más habla y cuanto más palabras dice. Es como si Sofar le digo, cállate, no hables tanto. Y Job le dijo, ahí te voy. Ahí te voy. No me vas a callar porque tú eres un mentiroso. No me vas a callar porque yo voy a buscar a Dios. No me vas a callar porque yo voy a correr a Dios, aunque me parezca que Él está lejos de mí. No me vas a callar. Y en estos 3 capítulos, básicamente podemos condensar. Job dice mucho, mi hermano, y puedes ir a estudiar a tu casa todo lo que dice, pero básicamente dice 3 cosas, ¿sí? En estos capítulos. 3 cosas a sus amigos y 3 cosas a Dios. A sus amigos les dice primero que son arrogantes y superficiales. Job la tenía clara, mis hermanos. Job la tenía clara. ¿Sí? Y hermano, esto habla de un hombre con limpia conciencia. ¿Sí? ¿Sí notan eso? Un hombre con limpia conciencia. Es pecador, sí, pero él sabe que ha caminado con Dios. Él sabe que está a cuentas con Dios. Y cuando tú sabes que no has caminado con Dios, de volada tu conciencia te pega. Rápido tu conciencia te pega. ¿Sí? Si hay alguien que está escondiendo cosas en su vida y otra persona sin saber le dice,
yo ya sé lo que has hecho. ¿Cómo reacciona la persona? No, pues ¿qué sabes? ¿Qué sabes? De volada la autodefensa. Pero Job tenía una conciencia limpia y le dice, ustedes son arrogantes y superficiales. Miren el versículo 1 del capítulo 12. Y aquí podemos ver, mis hermanos, que Job tenía un buen sentido del humor. Este hombre tenía un buen sentido del humor, porque usa el sarcasmo aún estando destruido, enfermo, sentado en el basurero municipal, rascándose con una teja. Mira lo que le dice en el versículo 1. Versículo 1 dice, capítulo 2, entonces respondió Job, en verdad que ustedes son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría. No, hombre, el día que ustedes se mueran, se acaba la sabiduría del mundo. No, nos quedamos sin sabiduría. ¿Saben, muchachos? Nunca se mueran. ¿Qué haríamos sin ustedes? ¿Qué haría México sin gente como ustedes? ¡Wow! No inventes. ¡Qué bárbaros, eh! Obviamente Job está siendo sarcástico. No hay nada de sabiduría en ellos. Por eso le dice, versículo 3, pero yo también tengo inteligencia como ustedes, no soy inferior a ustedes. ¿Y quién no sabe esto? O sea, yo sé lo que ustedes me están hablando. O sea, ¿ustedes creen que yo no sé que Dios sabe todas las cosas? ¿Por qué me están presionando en esa dirección? Yo sé que Dios sabe todas las cosas. Yo no me puedo esconder de Él. Versículo 4, soy motivo de burla para mis amigos, yo el que clamaba a Dios. Y Él me respondía, motivo de burla es el justo e intachable. Ustedes están burlando de mí. No hagan eso. El que está en holgura desprecia la calamidad como cosa preparada para aquellos cuyos pies resbalan. ¿Saben por qué ustedes están hablando así? Les dice Job. ¿Saben por qué ustedes están hablando de esta manera? Porque ustedes están bien. Me gustaría que ustedes estuvieran mal para ver cómo hablan. Versículo 6. Las tiendas de los destructores prosperan y los que provocan a Dios están seguros, a quienes Dios ha dado el poder que tienen. Por eso dije que Job les dice que son unos superficiales, porque les está diciendo, es que abran sus ojos, muchachos, observen bien. ¿No ven que los malos prosperan también? O sea, ustedes han visto a alguien malo prosperar y que le vaya bien y tener éxito. Incluso mueren y les hacen un tremendo funeral. Los aman, los quieren, los cuidan, los apoyan. Son corruptos, sinvergüenzas, rateros. No tienen compasión de nadie y les va bien. Y mueren viejos, mueren ricos, mueren en sus mansiones. Job les dice, qué superficiales son ustedes. Esa ecuación, pórtate bien, te va bien. ¿Y eso qué? Eso les está diciendo Job. ¿Y eso qué, Sofar? ¿De verdad tú no has visto a ningún impío prosperar? Prosperan, claro que sí, les va bien. Y a los justos como en feria. Y a estos impíos, a los que están seguros, a los destructores que prosperan, ¿quién les ha dado el poder que tienen? Dios. Mira ahí el final del versículo 6. A quienes Dios ha dado el poder que tienen. O sea, a ver, muchachos. Ustedes están diciendo que Dios conoce todas las cosas y que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Quién les da el dinero y el poder a los destructores que prosperan? Dios. O sea, ustedes son tan simplistas y tan superficiales. También hay malos que prosperan. No a todos los malos les va mal. Y eso quiere decir que no a todos los piadosos les va bien. Primero, Job les dice, ustedes son arrogantes y superficiales. Segundo, les dice que su fórmula no puede explicar la complejidad de la soberanía de Dios. Ellos le están diciendo, Dios es soberano sobre todo, Él conoce todo, reconócelo.
Pero su fórmula es tan simple, tan superficial, que no, esto es lo segundo que Job le está diciendo, no explica la complejidad de la soberanía de Dios. Miren el versículo 7. Ahora pregunta a los animales y que ellos te instruyan, y a las aves de los cielos y que ellas te informen. O sea, muchachos, es que es obvio lo que yo les estoy diciendo. Es obvio lo que yo les estoy comunicando aquí. Los animales lo saben, versículo 8. O habla la tierra y que ella te instruya, y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? ¿Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano? ¿No distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? Todos saben, en toda la creación hay testimonio de que Dios hace todas las cosas. Toda la creación da testimonio de que Dios está sentado en su trono y Él gobierna soberanamente sobre todas las cosas. Versículo 12. En los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. En él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. Les dice, en los ancianos está la sabiduría. Ustedes son ancianos, ustedes deberían saber esto. No es tan fácil entender los caminos de Dios. No es tan fácil entender la complejidad de los caminos del Dios soberano. Él derriba, versículo 14, y no se puede reedificar. Aprisiona a un hombre y no puede ser liberado. Él retiene las aguas y todo se seca, y las envía e inundan la tierra. En él están la fuerza y la prudencia. Suyos son el engañado y el engañador. Él hace que los consejeros anden descalzos y hace necios a los jueces. Rompe las cadenas de los reyes y ata sus cinturas con cuerda. Hace que los sacerdotes anden descalzos y derriba a los que están seguros. Priva del habla a los hombres de confianza y quita a los ancianos el discernimiento. Vierte desprecio sobre los nobles y afloja el cinto de los fuertes. Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Engrandece las naciones y las destruye. Ensancha las naciones y las dispersa. Priva de inteligencia a los jefes de la gente de la tierra y los hace vagar por un desierto sin camino. Andan a tientas en tinieblas sin luz y los hace tambalearse como borrachos. Qué apropiado este último versículo sobre nosotros, ¿no es cierto? Y nuestros gobernantes. ¿Quién es el que hace que los gobernantes fallen en lo que hacen y que las naciones fallen y se desmoronen y caigan en pedazos? Dios, porque Dios tiene control de todas las cosas. Dios. Job le está insistiendo, hey, es Dios quien me ha hecho esto. Dios me ha hecho esto. No me estén llamando al arrepentimiento, porque yo no tengo pecados que hayan llamado el juicio de Dios contra mí de esta manera. Dios me hizo esto porque Él es soberano y ustedes lo saben. Eso es lo que Job está diciendo. Sus explicaciones no explican la soberanía, las decisiones complejas de Dios. Lo tercero que Job le dice a sus amigos es una advertencia. Job, en tercer lugar, les advierte que Dios los juzgará por sus palabras. Job los juzgará por sus palabras. Escucha esto. Job les dice, hey, aguas. Ustedes me están acusando de pecado a mí, pero ustedes un día se van a presentar delante de Dios a dar cuenta por todo lo que me están diciendo y Dios los va a juzgar. Versículo 13. Todo esto han visto mis ojos, lo han escuchado mis oídos y lo han entendido. Lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy menos que ustedes, pero quiero hablarle al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios, porque ustedes son forjadores de mentiras. Todos ustedes son médicos inútiles. Es como el doctor que no sabe la enfermedad que tiene, pero algún remedio va a dar. No, el doctor no puede decir, no le hallo, mejor va a buscar otro doctor. No, este cliente no lo pierdo. Voy a mandar una cremita ahí. Le voy a mandar un placebo. Médicos inútiles. ¿Te imaginas que alguien te llegue a decir así por tus consejos? Eres un médico inútil. No sabes qué prescripción dar a tu paciente porque no lo escuchas bien.
No prestas atención a su situación, no sabes qué tiene. Y sin saber te pones a dar recetas. Eres un médico inútil. Quien diera que guardaran completo silencio y se convirtiera esto en sabiduría suya. Otra vez, sarcasmo ahí. ¿Por qué no se callan mejor? Y eso sí sería sabio. Ándale, cállense, ya les encontré su solución. En lugar de estar hablando, ¿por qué no se callan? ¿Se acuerdan aquellos 7 días que estuvieron todos calladitos? Si siguieran así, fueran sabios. Dice Proverbios, aún el necio es tomado por sabio cuando cierra la boca. Hermano, cuando tú no sepas qué decir, no digas nada. Como dicen las mamás, ¿no? Las abuelitas. Si no va a decir algo que ayude, mejor no diga nada. Calladito se mira más bonito. Cállense. Y después les hace un ruego. Versículo 6. Oigan, les ruego mi razonamiento. Es que ustedes no me están escuchando. Una de las cosas que todos nosotros tenemos que aprender para acompañar a otros en su sufrimiento es saber escuchar. Y somos terriblemente malos en escuchar. Somos terriblemente malos en escuchar. Y hermanos, necesitamos aprender a escuchar si queremos ayudar a otros y no ser médicos inútiles. Necesitamos aprender a escuchar, a hacer preguntas, a profundizar, a decir, a ver, ayuda a entender, ayúdame a entenderte. No te entiendo, dale, sigue explicándome, por favor. Y si en tus labios, mi amado hermano o hermana, no hay algo que vaya a sanar, no lo digas. Y a veces esa sanidad viene a través de un llamado al arrepentimiento, sí, por supuesto, claro que sí. Pero en el caso de Job no era así. En el caso de muchos hermanos no es así. Y aún si hay un llamado al arrepentimiento, que va a ser la medicina correcta para el que sufre, tiene que ser hecho con mansedumbre, misericordia, gracia, paciencia, bondad. Hay de llamados al arrepentimiento a llamados al arrepentimiento. Hay llamados al arrepentimiento que tú los recibes. ¡Wow! Gracias, hermano. Sabes, necesitaba escuchar eso. Y hay llamados al arrepentimiento que tú dices dentro de ti, ¿cuándo se va a alargar este? Porque no son con bondad, no son con gracia, no son con amor, no son con paciencia, no son por amor, son por ganar, son por ganar. Y los amigos de Job están insistiendo, Job, te vamos a ganar, no nos vamos a dejar, te vamos a ganar. Vamos a hacer que confieses tus pecados. ¿Sí? Y cuando tú estás tratando de ayudar a alguien que sufre desde esa perspectiva, te voy a ganar, le vas a dañar, lo vas a dañar. Como te voy a convencer a ti de que yo tengo la razón. Eso es horrible cuando alguien sufre, mis amados hermanos, tener esa postura. Mira la pregunta del versículo 9. ¿Les irá bien cuando Él los escudriñe o lo engañarán como se engaña a un hombre? Ya los quiero ver en la presencia de Dios. Y ustedes se van a presentar delante de la presencia de Dios. Y ustedes van a dar cuenta por lo que me están diciendo. Y ya los quiero ver ahí. Job se estaba anticipando, mis hermanos. Nosotros tenemos todo el libro y leemos hasta el final. Y al final del libro, Dios dice, los amigos de Job hablaron mal de mí. Job tenía razón. Job tenía toda la razón. Dios los juzgará. Dios los juzgará. Versículo 10. Ciertamente Él los reprenderá si en secreto muestran parcialidad. No los llenará de temor su majestad y no caerá sobre ustedes su terror. Las máximas de ustedes son proverbios de ceniza. Sus defensas son defensas de barro. No sirven para nada. ¿Qué haces con ceniza? ¿Construyes algo con ceniza? ¿Levantas una casa con ceniza? ¿Sanas a alguien con ceniza? De nuevo, en el versículo 13 les dice, cállense delante de mí para que yo pueda hablar y que venga lo que venga sobre mí. ¿Por qué he de quitarme la carne con mis dientes y poner mi vida en mis manos? O sea, ¿por qué yo voy a
hacerme daño a mí mismo y reconocer que he pecado cuando yo no he pecado. Es que no es el punto, muchachos. Yo no estoy sufriendo porque la justicia de Dios ha venido sobre mí por mi pecado. Versículo 15, aunque Él me mate, en Él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de Él. Esto también será mi salvación, porque un impío no comparecería en su presencia. Escuchen atentamente mis palabras y que mi declaración llene sus oídos, pues yo he preparado mi causa. Sé que seré justificado. ¿Quién discutirá conmigo? Porque entonces me callaría y moriría. Estos versículos son una transición de Job. Ya les voy a dejar de hablar a ustedes y voy a ir a hablar con Dios mejor. Eso es lo que Job está haciendo. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Un impío no comparecerá en su presencia. Me voy a ir a presentar delante de Dios. Ustedes quédense hablando aquí. Quédense hablando sus necedades. Quédense hablando sus consejos inútiles. Yo voy a ir a orar. Yo voy a hablar con Dios. Y del versículo 20 en adelante hasta el final del capítulo 14, Job 13, 20 al 14, Job habla con Dios y le dice tres cosas. Primero le ruega que le dé alivio y cuestiona por qué lo ha tratado severamente. Mira, mi hermano, nosotros ya llevamos 3 domingos con en las conversaciones de Job y sus amigos y vemos una y otra vez a Job yendo a Dios, yendo a Dios, yendo a Dios, yendo a Dios. Está sufriendo, está hecho pedazos, está destruido, su vida está llena de dolor, duelo, enfermedad. Su cuerpo está todo lleno de infección, mis hermanos. Sus úlceras están llenas de gusanos. Sus 10 hijos están sepultados, muertos. Sus amigos lo están acusando. ¿Y qué hace él? Ir a Dios, ir a Dios, ir a Dios. No deja de ir a Dios. Versículo 20 le dice a Dios, 2 cosas deseo que tú hagas conmigo. Y no me esconderé de tu rostro, que retires de mí tu mano. Detente, Señor. Dame alivio, por favor, y que no me espante tu terror. Entonces llámame y yo responderé, o déjame hablar y respóndeme tú. Una de dos, Señor. Yo hablo, tú me respondes. O tú háblame, dime algo. Algo, Señor. Algo, Padre. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Por qué no me das alivio? ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Háblame, Señor. Dime algo, por favor. Versículo 24. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo, Señor? Tu enemigo, Padre. ¿Por qué? ¿Por qué me estás tratando así? ¿Harás que tiemble una hoja llevada por el viento o perseguirás la paja seca? ¿Qué soy yo, Señor? Soy nadie, no soy nada. ¿Por qué me estás tratando así? ¿Qué va a ser una hoja llevada por el viento? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué peligro te estoy haciendo? ¿Por qué me estás tratando así, Señor? Escribes cosas amargas contra mí, versículo 26. Me haces responsable de las iniquidades de mi juventud. Pones mis pies en el cepo, vigilas todas mis sendas, pones límite a las plantas de mis pies. Mientras me deshago como cosa podrida. Él está diciendo, estoy podrido, mi cuerpo está podrido. Y aquí, hermanos, vemos a Job clamando a Dios, rogándole alivio. ¿Qué dijo Satanás en la conversación de Job capítulo 1? Dios, si tú le quitas todo a este hombre, te va a maldecir en tu cara. Terminó el capítulo 1, Job está en la ruina económica, bancarrota total, sin negocios, sin empleados, sin nada. Está sin sus 10 hijos y Job no maldice a Dios. El capítulo 2 de Job viene y Satanás le dice, claro, no lo tocaste a él, ¿cierto? Sigues protegiéndolo. Déjame tocarlo, su cuerpo, y te va a maldecir. Termina el capítulo 2 y Job no maldice a Dios. Termina el capítulo 3 en el que Job dice, me quiero morir, básicamente, pero Job no maldice a Dios. Termina el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y todavía Job no maldice a Dios. Estamos al final del capítulo 13 y Job no maldice a Dios.
Y vamos a llegar al final del capítulo 14 hoy, Dios mediante. Y al final del capítulo 14, Job no maldice a Dios, sino que va y lo busca, va y le ruega, va y le pide, va y le habla. Le habla, hermanos, este es el punto, escuchen, le habla a Dios, le dice, le trae su queja, le trae su dolor. Eso es lo que hace, lo que debe hacer una persona que sufre. Ven a Dios. Es que no me escucha, ven a Dios. Es que no me presta atención, ven a Dios. Es que no me resuelve mis problemas, ven a Dios. Es que no me sana, ven a Dios. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Recientemente estaba leyendo la historia de una hermana de India, Vanitha Rendal, y ella de niña contrajo polio. Por negligencia médica, el polio le pegó durísimo y a los 13 años le habían hecho 21 cirugías. Sus piernas estaban desfiguradas. Había pasado años enteros en hospitales. Se mudó de India a Londres para el cuidado médico y ahí los compañeritos de la escuela abusaban de ella, la empujaban con sus libros y quedaban viéndola porque ella no podía levantarse, por sus piernas eran débiles. Estudió en la universidad, se graduó, ahí en la universidad conoció a un joven, se casó con él, quedó embarazada, dio a luz un hijo y su hijo murió a los 2 meses por una falla en el corazón y una negligencia médica. Luego tuvo 2 hijas. De repente comenzó a sentir un dolor intenso en su brazo y la diagnosticaron con síndrome pospolio. Personas que tuvieron polio en su niñez, de 15 a 50 años, tienen un síndrome que se llama pospolio, que les produce debilidad, atrofia muscular, fatiga extrema, dolor articular. En ese momento, su esposo de 17 años le dijo, yo no puedo soportar más llevar esta carga, me voy. Y la abandonó y la divorció con 2 hijas adolescentes. Y dice ella, lloraba todas las noches hasta quedarme dormida. Y a menudo decía en voz baja en mi cama, Dios, ¿todavía me amas? A veces gritaba en la oscuridad, Dios, ¿por qué me odias? Ese es Job, mis hermanos. Lo que Job hizo fue lo que hizo esta hermana Vanitha. Ir a Dios, clamar a Dios, traer sus angustias a Dios. Hermanos, a veces el dolor es tan largo y el sufrimiento es tan largo. Quieres que termine, quieres que se acabe y solo te queda una cosa. Seguir yendo a Dios. Seguir yendo a Dios. Una noche, dice ella, en mi desesperación, tomé mi Biblia, comencé a hojear los evangelios, necesitaba un renovado encuentro con Jesús. Si escuchas a Job, mis hermanos, en sus palabras, tomé mi Biblia. No maldigas a Dios, mi hermano, en tu dolor. No lo maldigas, no te vayas. Te digo algo, no hay otro lugar donde ir. ¿Dónde vas a ir? ¿Al alcohol? ¿Al sexo? ¿A las drogas? ¿Al trabajo? ¿Dónde vas a ir? ¿A tus hijos? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A tu familia? Dime, ¿dónde vas a ir que sea sólido? ¿Dónde? No hay. No hay otro lugar. Ve a Dios. Ve a Dios, mi hermano, mi hermana. No hay otro lugar donde ir. No hay. Dios ministró a esta hermana con la historia de Lázaro, Marta y María. Jesús se dio cuenta que Lázaro estaba enfermo y no fue a sanarlo. No lo sanó de inmediato. ¿Por qué? Jesús le dice para revelar mi gloria en Lázaro. ¿Y cuál fue la conclusión de Vanitha? La siguiente, ver la gloria de Dios es un regalo mucho mayor que ser rescatado del sufrimiento de manera inmediata. Ver la gloria de Dios es algo mucho mayor, mucho mejor que ser rescatado del sufrimiento de una manera inmediata. Y a mí, cuando leo esto, mis hermanos, me parece que Job está diciendo,
la historia no termina aquí, Señor, la historia no termina aquí. Como que el ir a Dios, ir a Dios, ir a Dios, ir a Dios, una y otra vez, una y otra vez. Job está diciendo, Señor, tú no has terminado conmigo, la historia no termina aquí. ¿Y saben qué, mis hermanos? Job vivió hace unos 4000 años aproximadamente. En otras palabras, unos 2000 años antes de Cristo. Job no tenía claridad acerca del plan de salvación de Dios en Cristo, pero nosotros sí tenemos claridad acerca del plan de salvación en Cristo, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la historia no termina aquí. La historia nuestra no termina con una ciudad tomada por delincuentes. La historia nuestra no termina con enfermedad, dolor, muerte. ¿Saben cómo termina la historia de los hijos de Dios, mis hermanos? Yo les voy a decir cómo termina la historia de los hijos de Dios. Apocalipsis 21:4 dice, Cristo secará toda lágrima de tus ojos y ya no habrá muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Así termina nuestra historia. Job no tenía Apocalipsis 21:4, pero tú y yo sí tenemos Apocalipsis 21:4, mi hermano. Cristo mismo va a secar las lágrimas de tus ojos. Cristo mismo te va a consolar y va a erradicar eternamente la enfermedad, el dolor, el duelo y toda la pérdida. Es como que estés leyendo un libro y estás en este capítulo y no te hace sentido, y no te hace sentido, y no te hace sentido, y no te hace sentido. Pero este capítulo que tú estás viviendo aquí va a tener total sentido cuando leas el último capítulo y vas a decir, gracias Dios, tú estabas haciendo algo maravilloso. Estaba rescatándome de mí mismo, de mi pecado, de mi egoísmo, de mi maldad. Estaba rescatándome de mi autosuficiencia. Estaba rescatándome de un falso conocimiento que tenía de ti. Estaba rescatándome de ser superficial. Estaba rescatándome de ser simple. Estaba rescatándome para hacer de mí alguien más parecido a tu hijo. Y sabes, como hoy yo agradezco de toda la disciplina que me dio mi papá hace 30 años. Cuando lleguemos a la presencia de Dios le vamos a agradecer al Señor, porque todo va a hacer sentido, mis hermanos. ¿Y sabe cuál es el capítulo más importante de toda la historia? Hay un capítulo que es el capítulo más importante de toda la historia. Es el capítulo donde Cristo Jesús va a la cruz a pagar el precio por el pecado de su pueblo. Dios nos creó a todos nosotros para su gloria, para disfrutar de Él. Pero nosotros decidimos rebelarnos contra Dios, desobedecer sus mandamientos. Y por eso nosotros merecemos ser enviados por la eternidad al infierno. Pero Dios, por su gran amor, envió a Cristo Jesús para que viviera la vida perfecta que nosotros debíamos vivir, pero no podemos. Y muriera colgado en una cruz para pagar el precio por nuestros pecados, para que Él sufriera nuestro infierno y quitara el castigo que debía caer sobre nosotros. Él quitó el peor sufrimiento que nosotros podíamos haber llegado a padecer en esa cruz. Y ese capítulo debe informar tu capítulo. Y si tú todavía no conoces a este Cristo que te acabo de presentar, yo te llamo para que te arrepientas de tu pecado y creas en Jesús hoy. Hoy. Para que la promesa de Apocalipsis 21, que Cristo secará las lágrimas de los ojos de cada persona de su pueblo, sea real para ti. Porque si no, todo lo que espera no es que Cristo secará tus lágrimas, sino que tú sufrirás el infierno que mereces sufrir. Porque no confiaste en Jesucristo que sufrió tu infierno por ti. Así que ven hoy y confía en Jesús para salvación de tu alma. Mis hermanos, aquí rápidamente quiero mencionar la segunda cosa que Job hace en sus palabras hacia Dios es que lamenta la brevedad y miseria de la vida humana. Y eso lo puedes leer en el capítulo 14, versículos 1 al 12. Y la tercera cosa que Job hace es expresa una leve esperanza de restauración. Y a Job lo vemos batallando, mis hermanos, entre la esperanza y la desesperanza. A veces nosotros cantamos, no, confiaré en ti, Señor. Y a veces no confío, digo yo en mi mente, cuando estoy cantando. Sí, más bien esta canción debería de decir, yo quiero confiar en ti, Señor. Pero a veces no confío en ti.
Y así está Job, como un péndulo que a veces tiene un poco de esperanza, pero dice, ay, no, es que estoy arruinado. Ay, es que Dios está conmigo, pero no. Y así vemos a Job en todo el libro. Pero él está convencido de que su situación no es el final de la historia. Y por eso sigue yendo a Dios, y sigue yendo a Dios, y sigue yendo a Dios. Y llegamos al final del capítulo 14, y al día de hoy Job no ha dicho ninguna maldición contra Dios. Sigue confiando en Él, sigue descansando en Él, sigue buscándolo. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer, mis hermanos, en medio del dolor y del sufrimiento. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por Cristo, gracias porque Él llevó el peor castigo, el peor sufrimiento, el peor dolor, la peor angustia, esa que debía caer sobre nosotros, Cristo la llevó. Y exactamente eso es lo que celebramos en la Santa Cena, con la esperanza de que un día Cristo regresará, porque Él dijo que hiciéramos esto y que todas las veces que celebráramos la Santa Cena, nosotros estuviéramos recordando que Él regresará y que un día tomaremos esta Santa Cena con Él y estaremos por siempre en su presencia. Ese es el último capítulo, pero ese capítulo es eterno, Señor, y dura por siempre. Y lo anhelamos. Y al tomar la Santa Cena con Cristo estamos seguros y estamos también con Juan diciendo, ven Señor Jesús. En el nombre de Cristo, amén.